Cabildo viene trabajando desde hace 10 años un proyecto en comunidades afro que se llaman las escuelas de saberes y derechos. Y hemos venido a La Guajira a hacer lo mismo. A ver cómo con la comunidad guayú, con sus viejos y sus docentes y sus sabedores, se puede implementar acciones para fortalecer, ¿sí? Eso, como lo dijeron las compañeras, no se ha perdido, eso está ahí. Lo que hay es darle la motivación, llevar a los viejos al aula, que ellos socialicen, para que los niños vean que eso es algo y que hace parte de nuestra cultura. La educación se ha limitado mucho a la escuela. La educación y sobre todo los PET lo que proponen un poco es salir de las aulas de clase, y ese salir de las aulas de clase implica tomar como punto de referencia y como base los saberes tradicionales, que esos otros actores tengan incidencia y tengan una implicancia, ¿sí?, en el marco de la educación, en el marco de los procesos formativos. Nuestra educación necesita un espacio propio, como dice, educación propia, y queremos en ese orden rescatarlo, queremos que sea incluido dentro de los currículos educativos, queremos que estén dentro de crear un modelo educativo para nosotros. El trabajo, el taller que se realizó hoy nos va a servir de insumo para mejorar lo que es el proyecto educativo institucional de nuestro centro. Sin un proyecto educativo institucional estaríamos nosotros como improvisando la educación.